¿Y qué piensa el venezolano de a pie, en la calle, sobre esta resolución que ha sido emitida por el Ministerio de la Defensa en Venezuela? Yo en el Ministerio de Defensa no creo verdaderamente. Como venezolana me siento golpeada, me siento triste por la situación que está viviendo nuestro país. Verdaderamente esto es imposible lo que estamos viviendo. ¿Siente temor de ir a manifestar al saber que el ejército puede accionar armas de fuego contra los manifestantes? Desde luego, soy víctima. A mí me mataron un hijo. ¿Cuándo? Hace 2 años. ¿En una manifestación? En una de esas manifestaciones. ¿Cómo ocurrió? Bueno, no puedo hablar mucho. El ministro dice que se ha malinterpretado esta ley, que por el contrario es para garantizar la paz. Bueno, es la paz que ellos mismos manipulan. Que eso no está correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber muchos heridos. Dice el gobierno que es para garantizar la paz. No, no creo. Las armas nunca traen paz. ¿Sentiría miedo de ir a manifestar al aprobarse esta resolución? ¿Cómo no? Miedo, miedo. No estoy de acuerdo y ya. ¿Tendría miedo de ir a manifestar? Sí. Pero el gobierno dice... Pienso que me va a pasar algo, pues me van a matar. Pero el gobierno dice que es para garantizar la paz. No, eso es mentira, así no. Hay muchas formas como garantizar la paz, pero así no. No estoy de acuerdo. Leyendo lo que es el artículo como tal, permitiendo eso es bastante peligroso para para la ciudadanía, para eso, porque la gente sale a protestar sin armas. Y con armamento ellos pueden tomar una decisión equivocada y puede haber una desgracia y puede pasar algo malo, pues. El gobierno dice que es para garantizar la paz. Bueno, preguntándome a mí difícilmente te puedo hacer corroborarte eso, porque no confío mucho en este gobierno, pero de verdad que, bueno, hay que darle, como quien dice, ver qué pasa y qué sucede. Quiero saludar en esta parte del programa a Esperanza Hermida, y es coordinadora de exigibilidad de la organización no gubernamental Provea. Esperanza, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, ¿qué les preocupa a las organizaciones no gubernamentales en relación a esta resolución? Bienvenida. Muy buenas tardes, Idania. Igualmente un saludo para tu audiencia en Colombia y la audiencia hispana en general. Para Provea, esta resolución 8610 dictada por el Ministerio de la Defensa representa una afrenta muy grave a la Constitución en sus artículos 68, 329 y 332, que amparan efectivamente el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, pero además establecen las competencias de la Guardia Nacional Bolivariana en la cooperación, oígase bien, cooperación con las fuerzas civiles para la seguridad ciudadana, y a su vez establecen también la prohibición expresa de la participación de fuerzas militares en lo que tiene que ver con el control interno. Por otro lado, esta resolución no discrimina en cuanto a la participación de los grupos militares o de las fuerzas militares, de manera tal que podemos ver mañana que el ejército o la armada puedan intervenir en la contención de manifestaciones y colocarnos en una situación similar o parecida a la que lamentablemente vivimos en la época del Caracazo en 1989, y que, por cierto, ameritó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado venezolano por el uso desproporcionado de la fuerza y la violación de derechos humanos en contra de la población civil desarmada. Mucha gente, Esperanza, se preocupa porque si el 12 de febrero, próximamente se va a cumplir un año de aquellas protestas que comenzaron en Venezuela, sin esta resolución, el resultado fueron 43 personas muertas, incontables heridos. Si aquello ocurrió sin esta resolución, ¿qué pudiera pasar hoy en día? Puede suceder algo de proporciones prácticamente incalculables, porque efectivamente la resolución deja abierta la posibilidad y legitimiza, legaliza la militarización de la protesta, la actuación militar, de la actuación de las Fuerzas Armadas en la contención de un derecho que en todo caso es un derecho de carácter civil, sobre todo en un contexto, Idania, donde en este momento vivimos una importante tensión
debido a la escasez de productos, debido a la alta inflación que aqueja el poder adquisitivo del salario del venezolano de a pie, como tú iniciaste esta entrevista, y porque también se ha venido presentando un fenómeno particular, que es que se ha venido negando de hecho el derecho de las personas a manifestar su molestia en estas colas que durante horas y horas hemos tenido que hacer la ciudadanía venezolana para acceder a la alimentación y, lo que es peor, la situación que estamos viviendo a nivel del sistema de salud, de forma tal que nosotros estamos efectivamente temiéndonos una posibilidad de agravamiento en la situación de violación a derechos humanos y reforzada, profundizada esta tendencia militarista, esta vocación represiva que viene adquiriendo el gobierno del presidente Maduro, que el año pasado ya habíamos visto que se había incrementado la represión en un 584% versus los 15 años prácticamente de gobierno del presidente Chávez, del fallecido presidente Chávez, mientras que las manifestaciones apenas si tuvieron un incremento del 184%, tomando en consideración que venimos en unos 5 años, 6 años reiteradamente, registrando un incremento de la conflictividad social producto de la insatisfacción a derechos fundamentales. Hay un punto fundamental y lo ha mencionado Esperanza Hermida, que es entregarle el control de las manifestaciones o protestas civiles a la Fuerza Armada venezolana. Es decir, hasta ahora lo había manejado la Guardia Nacional, pero entregárselo a la Fuerza Armada, ¿por qué? Bueno, fíjate, Idania, que nuestra opinión viene dada por la caracterización que hacemos de estas tendencias observadas en el gobierno del presidente Maduro. Se ha enarbolado, se ha ratificado nuevamente la tesis de la defensa frente a un presunto enemigo externo, frente a un supuesto enemigo interno, que iría a justificar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad ciudadana. Pero en realidad los estándares internacionales atribuyen a las fuerzas policiales, que en general deben ser fuerzas civiles, como lo establece nuestra Constitución, sin el uso de armas de fuego, todas las competencias inherentes a lo que tiene que ver con el orden ciudadano, con el control del orden ciudadano. Esta actitud del gobierno es ratificando una justificación para reprimir indiscriminadamente, sin solucionar los problemas estructurales que son los que generan la protesta, porque si el venezolano, las venezolanas tuvieran eco y cabida y respuesta en la institucionalidad, un poder judicial eficiente, una Asamblea Nacional legislando, una Defensoría del Pueblo salvaguardando sus derechos, no habría manifestaciones. Si las políticas económicas efectivamente atendieran las necesidades de la población, no habría manifestaciones. Y si la salud y otros derechos estuvieran salvaguardados, incluyendo la seguridad personal, no habría manifestaciones como las hemos contabilizado de manera porcentualmente extraordinaria en los últimos años. Entonces el problema no es reprimir, el problema es buscar las soluciones estructurales a la crisis social y económica que vive el país y no reprimir violentando derechos humanos. Eso es lo que tiene que entender el gobierno, y también debería entenderlo la Defensoría del Pueblo, organismo llamado a intentar la nulidad de este tipo de resoluciones y a mediar ante los otros poderes públicos para que se salvaguarde, se garantice, se respeten los derechos humanos en el país. Y una última pregunta para Esperanza Hermida. ¿No ha contemplado Provea que también una resolución de este tipo busca paralizar a la población, sembrarle temor, como escuchábamos las encuestas que hacía una de nuestras corresponsales en Caracas, es decir, sembrar ese miedo a salir a la calle, a atender algún llamado de protesta? Indiscutiblemente que este tipo de medidas busca constreñir derechos.
busca evitar que la gente proteste. Lo contradictorio en este tipo de práctica es que el presidente Maduro, a quien conocemos de manera muy cercana en la época de las luchas sociales, las luchas populares de la década de los 90 del siglo XX o del siglo pasado, hizo uso de este derecho, así como también lo hicieron muchos de los que en ese entonces eran o éramos estudiantes y que ahora están en el gobierno nacional. Uso de este derecho hizo el presidente Evo Morales de Bolivia con la manifestación de los indígenas, asimismo lo hizo el expresidente Lula da Silva en Brasil, de manera tal que la protesta, la utilización, el ejercicio del derecho a la manifestación es un derecho de los pueblos, es uno de los derechos que como derecho de tercera generación en materia de derechos humanos ni siquiera pertenece al individuo, pertenece a la población. Entonces el gobierno está tratando de constreñir efectivamente este derecho porque tiene el temor no solamente de que haya manifestaciones políticas, sino que haya manifestaciones en el orden social que al verse incapacitado, imposibilitado de darle respuesta eficaz y efectiva, no busca otra opción, otra alternativa que la represión, cuestión de paso que es infeliz desde el punto de vista de la salida política, y eso también es importante decirlo, porque la represión no soluciona nada. La represión lo que hace es traer baños de sangre, es generar más presos políticos, es generar una situación de crisis política y no resuelve el problema. El problema se resuelve practicando la buena gobernanza, garantizando las libertades democráticas en el país y garantizando además que el tren ministerial, el gabinete y las instituciones adopten políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales de la sociedad venezolana.